Bueno, entonces parece que ya estamos grabando y vamos a iniciar nuestra sesión aquí. Bien, ya ustedes están viendo en la pantalla lo que yo veo también, ¿verdad? La introducción del curso. ¿Cómo introducimos un curso de teología sistemática? Normalmente lo que nos planteamos es qué es la teología sistemática. Si alguien no, algo se le vuela, pregunte. Nos podemos detener a contestar preguntas. También si apunta su pregunta y la pone al final, no hay problema. Pero podemos contestar su pregunta en el momento que la tenga para que no se le olvide, porque a veces yo quería preguntar algo, pero se me olvida. Pero en la introducción del curso nos preguntamos, bueno, ¿qué es teología? En primer lugar, ¿qué es teología? Y tenemos que definir teología. Y bueno, la teología, quiero hacer una diferencia entre la teología y la Biblia. La teología es una reflexión sobre la revelación y si quieren, subrayen eso, que la teología es una reflexión sobre la revelación para encontrar lo que debe significar para el hombre contemporáneo. Dijo sobre la revelación. La teología es la reflexión sobre la revelación para encontrar lo que debe significar para el hombre contemporáneo. No tiene que apuntar, óigame, si quiere esto del PowerPoint se lo puedo mandar también. Ok. No tengo, prefiero que me oigan y que dialoguen conmigo a que apunten. Porque si no en apuntar se les va la vida. Los malacostumbraron, pero esos no son clases de teología. Mejor no apunte. Yo le paso el PowerPoint terminando la clase, subo el PowerPoint a la plataforma, precisamente en el espacio de esta clase, para que no haya nada. ¿Alguien escribió algo en el chat? Okay. Bien. Sí, entonces la teología es la reflexión sobre la revelación para encontrar lo que debe significar para el hombre contemporáneo. Entonces entendemos que la teología en esencia es una reflexión. No es la revelación, no es la Biblia. La Biblia es revelación, la teología no. Por eso nosotros los bautistas no nos casamos con la teología. O sea, no tenemos, elegimos lo mejor de las explicaciones teológicas, lo que más se acerca a la Biblia. Solemos ser calvinistas los bautistas, porque el calvinismo se acerca más a las explicaciones de la Biblia. Pero no nos ajustamos a todos los aspectos que el calvinismo considera. Entonces, reflexión que se comunica en un lenguaje contemporáneo y se aplica al momento presente como la respuesta de la Biblia a los problemas actuales del hombre. Entonces, ¿de qué se trata esta reflexión? Trata de comunicar ese mensaje de la Biblia en un lenguaje contemporáneo. Por eso precisamente ustedes no están leyendo otro autor que Conner, porque Conner es un autor que puso la teología en un término llanos. Y esa es la idea de la teología. Por eso, aunque ya habían leído ese libro, decidí que lo volvieran a leer. Entonces, y vean, y se aplica al momento presente como la respuesta de la Biblia a los problemas actuales. La teología no solamente abarca esos aspectos sistemáticos de una explicación, de un discurso lógico, sino que hay teología para distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, podemos hablar de una teología del aborto, que obviamente se deriva de una teología, deriva de la antropología que estudiamos de la Biblia, de esa reflexión que hacemos de quién es el hombre según la Biblia. Entonces, y ya estamos hablando de problemas contemporáneos, o por ejemplo las drogas, el alcoholismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esos aspectos? Y en esos aspectos estamos aplicando nuestra teología. Entonces, esto es la definición de teología. ¿Qué es la teología sistemática?
Teología sistemática es la exposición ordenada de las doctrinas del cristianismo según las entienda el que las formula en el contexto de su tradición denominacional. Así que nuestra teología diferirá de la teología de los anglicanos, de los presbiterianos, de los adventistas radicalmente, de los mormones, definitivamente del otro polo, del otro lado de la pared, de los católicos. ¿Por qué? Porque la teología es una exposición ordenada de doctrinas del cristianismo según las entienda el que las formula en el contexto de su tradición denominacional. Nosotros somos bautistas, así que lo que ustedes van a escuchar aquí es una teología bautista, que en muchos sentidos suele ser un poquito ecléctica, pero siempre está buscando acercarse a las escrituras. Nuestra reflexión, aunque usemos distintas herramientas para hacerla, siempre defenderá las escrituras. Entonces, esto es teología. Teología sistemática es una exposición ordenada de las doctrinas del cristianismo. También expresándose en un lenguaje accesible a sus destinatarios. Si yo escribo una teología para teólogos, personas que se supone que ya estudiaron en un instituto bíblico, en un instituto bíblico, en una escuela teológica o un seminario, entonces yo espero que ellos manejen cierto lenguaje técnico, porque el lenguaje técnico nos hace ser exactos. No es lo mismo que si yo escribo una teología para toda la iglesia. Entonces ahí el lenguaje técnico tiene que ser lo menos posible. Sin embargo, se tiene que usar en algunos aspectos donde el lenguaje ya no es muy laxo. Y sí tienes que ser muy concreto en algunos aspectos. Toda ciencia, y la teología funciona como tal, tiene un lenguaje técnico para ser exactos. Por eso los médicos no le llaman a todos los dolores de panza. Dice que es una gastroenteritis, una colitis, y tienen ciertos términos técnicos que definen de qué se trata. Lo mismo pasa en teología. Sin embargo, se expresa en un lenguaje accesible a sus destinatarios, dependiendo del sapo, la pedrada. Así que cuando yo enseño teología en una clase de escuela dominical o en una clase o en un sermón, como ustedes vieron cuando prediqué en la apertura, no sé si vieron el sermón o estaban ahí, no uso términos técnicos, porque no es lo correcto. Bien, entonces, teología sistemática. Y la tarea de la teología es hablar al hombre de hoy, en la situación del hombre de hoy, en el lenguaje del hombre de hoy, lo que fue dicho a los hombres en una situación y lenguaje muy distintos del nuestro. O sea, ¿qué hace la teología? Reflexionar cómo ese mensaje de Dios que está en las Escrituras se puede expresar el día de hoy, en términos que las personas de hoy lo entiendan, que el lector o que el oyente sepa de qué estamos hablando. Eso es lo que hace, esa es la tarea de la teología. Y en este aspecto tenemos que reconocer que los pastores son teólogos. O sea, algunas personas piensan que hay una diferencia entre ser teólogo y ser pastor. Si un pastor no es teólogo, no es pastor. Por una simple razón, porque todos los días, cuando se para en un púlpito, cuando da una clase de escuela dominical o cuando hace una transmisión como esta, está enseñando algún tipo de doctrina. De hecho, somos teólogos en distintos niveles, es cierto. Algunos somos académicos, otros son teólogos más como autodidactas. Otros son teólogos que aprendieron en la escuela dominical su doctrina y su teología. Somos teólogos en distintos niveles, pero todos los cristianos de alguna manera deberían ser teólogos. Deberían saber qué creen. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que la tarea de la teología es hablar al hombre de hoy en su situación, en la situación de hoy, en el lenguaje del hombre de hoy, lo que fue dicho a otros hombres
en una situación y lenguaje muy distintos al nuestro. ¿Y por qué? Porque reconocemos no solamente la revelación, sino que también entendemos que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido desarrollo teológico, o sea, las doctrinas se han ido formulando y nosotros no podemos estar exentos a esa formulación. Simplemente cuando ustedes hablan de la Trinidad, están hablando de una formulación. Los elementos están en la Biblia, pero la doctrina fue formulada. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con eso? Bueno. Entonces llegamos al asunto de los prolegómenos, que es el aspecto metodológico. ¿Cómo le hacemos para hacer teología? Y eso es algo muy importante porque nosotros tenemos que reconocer que la teología tiene que ser construida. Y entonces tenemos que, en los prolegómenos, nuestro primer tema es la necesidad y los métodos de la teología cristiana. Se basa en Garrett, páginas del 13 al 28. En ese caso es el libro de teología sistemática de Garrett. ¿Qué sucede cuando hablamos de la naturaleza de la teología? Bueno, primero que tenemos que entender es que las connotaciones académicas y religiosas que se desprenden de la palabra teología. Y en ese caso, la palabra teología se deriva de dos palabras, de la palabra theos y logos. Logos significa razón, orden o palabra. Algunos lo han traducido también como tratado. Ahora, una cosa que para mí no queda muy bien, aunque dicen que entonces la teología significa la consideración ordenada o el estudio de Dios. Yo prefiero usar el término estudio sobre la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estudiar a Dios. Eso no nos es posible. Nosotros estudiamos la revelación. Con base en la revelación, conocemos a Dios y expresamos un estudio ordenado, una consideración ordenada, pero no podemos estudiar directamente a Dios. Entiéndase que ese término o estudio de Dios tiene que ver más bien con la revelación que con el ser mismo de Dios. ¿Sí me hago entender? Bueno. Sí, sí, sí. Pueden abrir sus micrófonos, no hay lío. Mientras no se pongan a cantar o tengan la televisión prendida, no afecta. Sí, es que quizás alguien tiene que ver cómo termina su novela y eso no se lo podemos quitar a nadie. Bien, entonces, los usos de la palabra teología. ¿Cómo se usa la palabra teología? Y en nuestro material, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, dice que se usa en un sentido amplio. O sea, la palabra teología tiene varios usos, y los usos principales es el sentido amplio. Y puede significar el programa de estudios completo del seminario. Por ejemplo, ¿qué estudias en el seminario? ¿Qué supone que estudian ustedes en el seminario? Exégesis, hermenéutica. Todo eso es teología. Exégesis, hermenéutica, predicación, todo, ministerios pastorales, todo eso es teología. Todo eso se engloba en teología. Por eso cuando, por ejemplo, en mi primer título de seminario fue bachiller en teología. Y mi segundo título fue licenciado en teología con idiomas bíblicos. Y estudié exégesis, ministerios pastorales, educación cristiana, también estudié música, tocar la puerta me sale con ritmo, evangelismo. Entonces, pero todo eso, incluido el estudio de la música sagrada y todo lo demás, o sea, la himnología, la adoración y todos esos aspectos, son teología. Es el sentido amplio de la palabra. También, obviamente,
Incluye, tenemos que decir, estudios de arqueología bíblica, historia, hebreo, todos esos estudios que están englobados en el concepto de las ciencias bíblicas, como algunos otros les han llamado, eso es teología. Teología no solamente es lo que estamos hablando ahorita, una clase de teología sistemática. Hay un sentido más limitado. Ese sentido más limitado, en un sentido más limitado de la teología, se refiere al estudio de todas las doctrinas cristianas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? El estudio de todas las doctrinas cristianas es un uso limitado de la palabra. ¿Qué estás estudiando? Bueno, estoy estudiando la clase de teología. Entonces, la clase de teología es el estudio de todas las doctrinas cristianas. Tanto individualmente, o sea, doctrina por doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, antropología, todas esas, tanto individualmente como su relación entre sí, los vínculos. En un sentido más restringido, y ahí le faltó el acento al más, ahorita que lo estoy viendo, la palabra teología puede usarse para referirse únicamente a la doctrina de Dios Padre, y por eso luego le decimos teología propia. Sí, lo vio en el plan de estudios, ¿no? Que dice teología propia. ¿Por qué? Porque ese es el uso más restringido. No que lo demás no sea teología, sino que la palabra teología se usa en por lo menos 3 formas para referirse a todos los estudios que engloba la teología, todo lo que en algunas instituciones le llaman ciencias bíblicas, todo lo que implique la teología, el estudio de todas las doctrinas, el estudio sistemático de las doctrinas, o las doctrinas en particular, y la doctrina. El más restringido sería el uso para referir solamente a la doctrina de Dios, sin hacer referencia a la doctrina del Hijo, o el Espíritu Santo, o la Trinidad, sino a la doctrina de Dios. Entonces, esos serían los 3 usos más básicos de la palabra teología. Por otro lado, la expresión teología cristiana se sugiere que existen otros tipos de teología, por ejemplo, teología judía, teología musulmana, hindú y la teología bahalí. O sea, existen otras teologías, porque hay personas que creen en otros dioses. Sin embargo, yo comparto con Paul Tillich que el hecho de que cuando tú hablas de teología, solamente estás hablando de la teología cristiana. Todas las demás no son teologías, son mitologías. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con Paul Tillich, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero en ese sentido de que él decía, si hablamos de teología, estamos hablando de lo que entendemos por teología cristiana, porque las demás son mitologías, no son una revelación de Dios, por lo tanto no pueden considerarse teologías, aunque sean estudios ordenados de alguna religión. Pueden ser estudios sobre religión, pero no son teología. Así que hablamos de teología cristiana, aunque yo personalmente me alineo con Paul Tillich y digo, cuando hablo de teología solamente hablo de la teología cristiana, las demás no son teologías, son otras cosas. Entonces, tenemos que decir que para algunos autores cristianos es preferible usar el término doctrina cristiana. Conner prefería usar ese término en vez de teología. Y obviamente esa línea, de todos modos, estamos entendiendo que la teología se refiere precisamente a esta línea de estudios. Algunos otros autores serían, por ejemplo, Erickson. Algunos lo han definido como una exhibición de las ideas que son necesarias hacia un entendimiento de la naturaleza y los valores de la religión cristiana. Erickson, aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las Escrituras, situándose en un contexto. Situándose en un contexto cultural en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con
los problemas de la vida, y se dan cuenta que eso ya más o menos lo habíamos visto. Entonces, el pensar acerca el pensar, cuando hablamos de la naturaleza de la teología, tenemos que decir que, en primer lugar, el pensar acerca de la relación divino-humana. El pensar acerca de la relación divino-humana. Tenemos que entender que la relación divino-humana, la teología, por un lado, es intelectual en su contenido o su contenido doctrinal, es el lado intelectual de la religión cristiana, y es una reflexión cuidadosa acerca de las verdades de la relación divino-humana. La relación divino-humana se encuentra en las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La relación de Dios con el hombre. Sí es cierto que la revelación, y esto pueden anotarlo si quieren, la revelación, porque no está en el PowerPoint, la revelación está compuesta por la manifestación de Dios, por la inspiración y la iluminación, que son las tres fases de la revelación. Pero todo eso tiene que ver con una relación divino-humana. Hablar de las verdades, ¿mande? Está compuesta, ¿por qué dijo? La revelación está compuesta por la manifestación divina, la inspiración y la iluminación. Son los tres aspectos de la revelación. ¿Son divinos los dos? La revelación está compuesta por la manifestación divina y la iluminación. La inspiración y la iluminación. Son tres cosas: manifestación, inspiración, iluminación. Más adelante vamos a definir todo eso. Pero si ustedes están haciendo su vocabulario, ya tienen tres palabras. Y entonces, se trata de hablar de las verdades de la relación de Dios y el hombre. Amplia, implica efectivamente obviamente hay una implicación para la ética cristiana, puede definirse de la teología cristiana en el sentido, puede diferenciarse. Por ejemplo, la ética cristiana se diferencia de la teología cristiana en el sentido en que la ética cristiana trata esencialmente acerca de las relaciones humanas, pero la ética cristiana se deriva de la teología. Sin teología no puedes hacer una ética cristiana, porque la ética cristiana depende de la naturaleza de Dios. O sea, ¿quién es Él? Y por lo tanto, ¿qué quiere? Así que lo que distingue al teólogo profesional de la simple anciana que cree en Cristo no es su mayor fe, sino su mayor capacidad pensante al servicio de la fe. Y eso es lo que hacemos. Lo que nos distingue de los demás hermanos de la iglesia es nuestra capacidad pensante al servicio de la fe. Si alguien tiene dudas de eso, simplemente cada semana, de todos ustedes, ¿cuántos de ustedes predican o enseñan cada semana? ¿Ninguno? ¿Usted también predica? Bueno, pero usted tiene que reflexionar acerca de lo que enseña. Y no puede enseñar cualquier cosa. Y entonces, eso es lo que no tenemos más fe que cualquier hermano de la iglesia. Lo único que tenemos es una capacidad pensante al servicio de la fe. Los sermones requieren una preparación. Sí. Requieren prepararse en muchos sentidos, leer comentarios si es necesario, que siempre es necesario, leer otros textos bíblicos, revisar lo que dicen los textos bíblicos según nuestras capacidades. Entonces, tendríamos que hablar de la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. La teología cristiana es una interpretación del cristianismo y tal como el cristiano lo daría. O sea, nosotros hacemos una interpretación del cristianismo como cristianos. Seguramente habrá personas o teólogos que no son cristianos que puedan escribir una teología. Personas que estudiaron teología en una academia, en una universidad, y escribir una teología. No necesariamente son cristianos, lo escriben desde afuera del cristianismo. De hecho, los hay. Pero nosotros escribimos teología como creyentes.
Helmut Brunner declaró que la dogmática, esa como los presbiterianos le llaman a la sistemática, la dogmática es pensar creyendo. Juan Mackay contrastó dos vías de acceso a la verdad cristiana. Por un lado el balcón y por otro lado el camino. El camino. Y él dice que el balcón es cuando una persona ve desde arriba a las personas que van pasando por la calle. Y el camino es precisamente estar en la acción. Él mantenía que el acceso genuino a la verdad cristiana se lleva a cabo por el camino y no por el balcón. O sea que para a escribir una teología correctamente tienes que ser cristiano. Porque si no, solamente estás viendo desde lejos un fenómeno y viendo al cristianismo como un fenómeno social, cultural, religioso. Lo estás viendo desde afuera como los sociólogos, como los antropólogos, ¿no? Psicólogos que ven desde afuera las cosas y las critican, las analizan y cosas como esas. Pero un teólogo tiene que ser cristiano para expresar una teología que sea cristiana. Y en ese sentido, el teólogo cristiano siempre será del camino. Ahora, obviamente, tenemos que entender que es un error confiar la teología cristiana a la creencia personal o privada de los teólogos o líderes de las iglesias. Pues la doctrina cristiana es lo que las iglesias de Jesucristo creen, enseñan, es lo que la iglesia de Jesucristo cree, enseña y confiesa a base de la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, que alguien tenga una opinión teológica no significa que esa es la teología de los bautistas. ¿Sí? Un teólogo sistemático normalmente lo que hace es investigar qué creen todos los hermanos. Y las teologías sistemáticas como la de Garrett hicieron una investigación universal para escribir una teología sistemática. Porque un teólogo sistemático quiere saber qué creen los hermanos con base en las escrituras. Por eso dice que es, en primer lugar, bíblica, histórica y evangélica. Por eso él plantea esa situación. Pero la opinión de una persona no es una teología. No debe confundirse con una teología. Debe existir una interpretación esencial entre estos tres elementos: creer, enseñar y confesar. Pero es importante notar que es la iglesia la que está involucrada en la tarea teológica. Desgraciadamente nuestras iglesias han dejado la tarea teológica a los teólogos. Aunque de repente escuchamos serias críticas en contra de los teólogos, yo no he visto, o he visto muy pocas iglesias que se hayan sentado a decir qué creemos y por qué creemos así. A mí me avergüenza cuando una iglesia es organizada y repiten como pericos la confesión de fe de los bautistas, de la Convención Nacional Bautista, pero no saben nada más. Yo digo, es una vergüenza porque esa iglesia que estás organizando le tiene que enseñar su doctrina a otros, pero no saben más doctrina que ciertos desplegados que la confesión de fe no pretende ser una teología bautista, solamente es una muestra de lo que creemos. Y de repente se enseña como si fuera la neta del planeta, así, todo lo que debes saber. Entonces, las iglesias deberían estar involucradas en el quehacer teológico. Las iglesias evangélicas contemporáneas, en las iglesias evangélicas contemporáneas el pastor y aquellos que sirven juntamente con él tienen el privilegio y la pesada presión, la pesada pero sagrada responsabilidad de equipar a los miembros para vivir, testificar y servir en el mundo de hoy. El elemento fundamental de ese ministerio de equipamiento es la doctrina cristiana. O sea, en realidad, como muchas veces decimos, estoy equipando al hermano, le estoy enseñando su vida devocional. Está bien. Estoy equipando al hermano, lo estoy enseñando a evangelizar. Estoy equipando al hermano, le estoy enseñando a dar una clase. ¿Qué es lo que le estás enseñando en realidad? Le estás enseñando metodologías, pero todas las metodologías tienen detrás de ellas una base teórica, y en nuestro caso es la doctrina cristiana.
Si no enseñas esa base teórica, ¿de qué sirve que le enseñes a una persona a predicar? Si va a predicar cosas que dan miedo. ¿De qué sirve que le enseñes a una persona a enseñar? Si va a enseñar cada ocurrencia. ¿Y de qué sirve que le enseñes a evangelizar? Si no solamente se va a saber 5 versículos, porque es el plan de salvación, y de ahí nadie lo va a sacar, y si alguien le pregunta algo, no tiene ni idea. Va a ser como me hacen a mí los testigos de Jehová. Le voy a preguntar al siervo, y jamás vuelven. Entonces, obviamente nosotros no podemos ser así. Pablo muchas veces dijo que teníamos que madurar para que no fuéramos llevados por todo viento de error. Y él se refería a planteamientos equivocados de las doctrinas cristianas, o doctrinas que se parecían mucho al cristianismo, pero que no eran cristianas. Y entonces, el elemento fundamental del ministerio, aunque se vea denostado por los pastoralistas, y yo he sido siempre un biblicista, porque me dediqué por muchos años a la enseñanza de la Biblia. De hecho, al estudio de la Biblia me he dedicado por lo menos los últimos 32 años al estudio de la Biblia de manera académica y de manera seria. Y he sido por 24 años maestro de estudios teológicos a distintos niveles. Pero lo cierto es que el elemento fundamental de nuestro ministerio es el equipamiento doctrinal de los hermanos, porque de las doctrinas se derivan los ministerios de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la relación entre teología y ciencia? ¿Cómo identificar una ciencia? Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo identificar una ciencia, pero la teología y la ciencia en realidad no están peleados. Algunas personas piensan que sí hay una pelea entre la teología y la ciencia. La verdad es que no. La teología y la ciencia no están peleados. La tarea y el método de la teología cristiana se diferencian de la tarea y el método de las ciencias físicas y naturales, e inclusive de la tarea y los métodos de las ciencias sociales. ¿Se puede considerar a la teología como una ciencia? Y mi respuesta es sí. Y en la pantalla ustedes tienen cómo identificar una ciencia. ¿Qué es lo que hace una ciencia? Yo, aparte de ser teólogo, estudié economía. No me he titulado de economía, pero estudié economía. Estudié los 10 semestres de economía en la UAP. Una ciencia tiene un marco teórico con el que analiza la realidad. ¿La teología tiene un marco teórico con el que analiza la realidad? ¿Cómo ven ustedes? Sí. ¿Cuál es ese marco teórico? La doctrina, ¿no? La teología sistemática. Ese discurso ordenado de todas las doctrinas y sus relaciones, del cual se deriva todo el trabajo teológico. La teología sistemática es el marco teórico. Una teología sistemática que sea bíblica será un buen marco teórico. Una teología sistemática que se mueva en la periferia de la Biblia será un mal marco teórico. Pero cuando pensamos en la teología como ciencia, tenemos que pensar en que una ciencia tiene un marco teórico y que el marco teórico de la teología es la teología sistemática. De todo el quehacer teológico. Si alguien no le... Ya expliqué que la teología tiene 3 formas de usarse. De todo el quehacer teológico tiene un marco teórico central y se llama teología sistemática. Una ciencia tiene un marco teórico. La teología tiene un marco teórico. Sería el primer característica, palomita. La segunda es, una ciencia identifica problemas. Si tú tienes una teología bien clara, identificarás problemas. Los identificas. ¿Cuál es el problema de la humanidad según la teología? El pecado. El pecado. Entonces, tenemos un problema que la teología identifica. Y una ciencia provee soluciones. Según la teología, ¿cuál es la solución al pecado? Cristo. La obra de Cristo en la cruz, o Cristo, y el creer en Jesucristo como único Señor y Salvador es la solución al pecado.
También una ciencia predice el futuro. Para un teólogo es fácil predecirle el futuro a cualquiera, y no somos brujos. Les puedo decir que se van a ir al infierno, y siguen así. Y no lo estoy mandando al infierno y les deseo lo malo. Lo único que digo es que si siguen así, se los va a chupar la araña, se van a ir al infierno. Se van a asar junto con el diablo allá. Y no estoy diciendo una mentira. Es una ciencia, predice el futuro. Si se aplican las soluciones provistas o no. Como ciencia, la teología ofrece una solución, que es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, la justificación por medio de la fe, y unirse a una iglesia, porque una cosa va pegada con la otra. No eres justificado para andar como chivo loco por el mundo. Eres justificado para formar parte del pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios está en la iglesia. Entonces, esa es la solución. Si sigues esta solución, puedo predecirte su futuro. Serás redimido finalmente e irás al cielo, o estarás en la presencia de Dios, como sea que ustedes le llamen. Si tú no sigues este camino, si tú no sigues la solución que te ofrezco, te chupa la araña, te vas al infierno. Es una interpretación contemporánea, en un lenguaje contemporáneo, eso de la araña. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que la teología es una ciencia. Tiene todos los parámetros de una ciencia. Es una ciencia teológica, es una ciencia bíblica, pero es una ciencia. No deja de ser una ciencia. Y es el marco teórico, teología sistemática es el marco teórico del que se derivan todos los demás estudios. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la relación entre la teología y la ciencia, tenemos que partir de que la teología es una ciencia. Que no podemos ajustarnos a las metodologías, que usamos algunas metodologías que usan otras ciencias, como por ejemplo las ciencias literarias. Cuando haces exégesis, estás usando algunas herramientas de las ciencias literarias. Por ejemplo, la parte gramatical que usas de la exégesis es algo que se usa en todas las ciencias literarias. El hablar del trasfondo histórico se usa en las ciencias literarias para entender los textos antiguos. Y en la teología usamos el trasfondo histórico. Por eso nuestro sistema de hermenéutica, ustedes les enseñaron el método gramático histórico, ¿verdad? ¿O qué método les enseñaron? Las reglas de la hermenéutica. Ajá. ¿Cuáles? ¿Las mías o las de otro? ¿Quién fue su maestro? El hermano Pablo. Hermano Pablo, las de otro. Pero es el método gramático histórico lo que él seguramente enseña. Porque habla de... ¿Cuántas reglas les dio? 5. ¿5? Bueno, les dio 5 reglas. Eso quiere decir que usa un método gramático histórico. Pero serían 5 análisis, no tanto 5 reglas. Pero está bien, la cuestión gramatical, la cuestión histórica, la cuestión teológica, ¿verdad? Sí, contextual. Sí. Pero bueno, ese es un método gramático histórico. Aunque eso lo aprendimos en exégesis. Pues es que hermenéutica y exégesis son relacionados. La hermenéutica es la teoría de la exégesis. El marco teórico o las reglas para hacer exégesis. Sí. O sea, van juntas. Sí, entonces, nos damos cuenta que, bueno, usamos estas cosas que usa también las ciencias literarias. Pero cuando ya entramos a lo teológico, al análisis teológico, es algo que es propio de la teología. O la aplicación contextual de un texto es algo que es propio de la teología. Ya no tiene que ver con otras ciencias. Pero sí echamos mano de algunas cosas que usan otras ciencias. Obviamente la teología cristiana no niega el valor del método científico, aun cuando se aplique a la experiencia religiosa. Afirma tener otras fuentes, obviamente la teología afirma tener otras fuentes,
Nuestras conclusiones no vienen de un método científico propiamente, aunque aplicamos reglas del método científico. Si alguien quiere argumentar eso, se dará cuenta que usamos la retórica, usamos la lógica, Sí. hacemos encuestas, investigamos, hacemos encuestas, hacemos estadísticas para analizar fenómenos sociales o situaciones, incluso dentro de la iglesia. O sea, el método científico tiene su valor. Sin embargo, al método científico no le alcanza. Nuestras conclusiones no vienen de la experimentación. Nuestras conclusiones se ven impregnadas de la revelación. Nosotros dependemos de la autorrevelación de Dios o revelación divina. Mullins identificó, déjenme ver si no tengo eso. Mullins identificó algunas cosas. Vamos a ver si puedo ponérselas aquí en la pantalla, porque a veces no puedo. Déjenme ver. Aquí está, ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Mullins identificó tanto las peculiaridades metodológicas, notó 4 diferencias. Todavía no se ve. Todavía no se ve. No se ve, a ver, permítanme, todavía no se ve. Entonces vamos a ver aquí y vamos a revisar con ustedes y vamos a ver si esto quiere. Ya, ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí. ¿Ya no hay quejas? No. Bueno. Sí, porque si no, si siente que no, no le satisface, no pague. Sí, sí. Entonces, Mullins notó 4 diferencias entre las ciencias y la teología. En primer lugar, las realidades que tratan son diferentes. Mientras la ciencia ve el aspecto material de este mundo, biológico, ya sean ciencias biológicas, ciencias sociales, ciencias naturales, ve el aspecto más material de este mundo. Nosotros trabajamos con realidades espirituales. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los demonios, los seres humanos como seres espirituales. Sí, obviamente nos interesa todo el ser humano, porque Dios creó al hombre, espíritu y cuerpo. Y es un alma viviente, dice Génesis 2:7. Pero nuestro tema tiene que ver más con lo espiritual, y eso nos lleva a cuestiones materiales, aplicaciones sociales de lo que creemos. Pero son 2 realidades distintas. También sus modos de conocer difieren. Por ejemplo, las ciencias requieren de la experiencia sensorial, incluso crean aparatos para hacer esto. Y obviamente nosotros tenemos que hablar de la comunión con Dios, que consiste, y obviamente es que consiste en una autorrevelación de Dios en la historia. Entonces son 2 cosas en las cuales la ciencia no coincide, porque ellos no trabajan con revelaciones, ellos trabajan con materiales. Tratan con distintos tipos de causalidad, perdón. ¿Cuáles son los distintos de causalidad? Ellos tratan con causas y efectos. Por ejemplo, si dejo caer una hoja, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué la hoja no cae tan rápido como una piedra? Y entonces, se tienen que preguntar sobre esas causas y los efectos. Y la causa es la resistencia del aire. Si tú haces bolita la hoja, caen igual de rápido. Porque la ley de la gravedad dice que su aceleración es constante. Si quitas el fenómeno del aire, si ya no hay resistencia del aire, caerán a la misma velocidad. Esta no es una clase de física, pero la idea nos sirve, porque es común, todo el mundo ha visto cómo se le cae su vaso de agua o su atole. Entonces, tratan con realidad tipos distintos de causalidad, causas y efectos. Las decisiones, las malas decisiones que se llaman pecados,
causan efectos más allá de las consecuencias aquí y ahora. Una persona comete un pecado, y vamos a hablar de algo que una persona se le ocurre que le gustó, no sé, la piedra de afilar de alguien por ahí, y ve que la dejó por ahí puesta y simplemente se la guarda. Tomó una decisión, una mala decisión, cometió un pecado, robó, y afectó a la persona, porque esta persona ya no tiene su piedra de afilar. Y ahora él tiene una piedra de afilar que no puede mostrar porque era la de su vecino. Y ahora cuando la tenga que usar, la tiene que usar escondido de su vecino. Entonces ahora se anda escondiendo del vecino que no lo vaya a ver con la piedra de afilar. Y obviamente enfrenta el asunto de la culpa. Entonces las causalidades son distintas. También formulan sus resultados de forma diferente. Leyes o fórmulas matemáticas en contraposición a acontecimientos históricos únicos junto con principios o enseñanzas generales. Nosotros manejamos principios y enseñanzas generales, mientras ellos usan leyes, fórmulas matemáticas, que en su sentido, en su ambiente, tienen sentido. En nuestro ambiente existen otras cosas como enseñanzas, principios, reglas. Según Meolin, las ciencias, la teología cristiana concuerda con las ciencias en cuanto a sus tareas y métodos en lo siguiente. Solamente los hechos son tomados en consideración. Y de hecho nosotros cuando estudiamos los hechos de Dios. Aquellas cosas, eventos que Dios quiere que estudiemos. Por ejemplo, en cuanto a la redención, hay ciertos hechos que Dios considera y nosotros los consideramos. Las realidades tratadas se conocen solo parcialmente y definitivamente nosotros no conocemos todo de todo. Ambas buscan formular sistemáticamente lo que conocen. Y cuando tú reúnes la información para hacer una teología sistemática, la información bíblica, la información histórica, la información del contexto, para formular una teología sistemática, estás sistematizando los conocimientos bíblicos. Y es lo mismo que hacen las ciencias. ¿Algunos de ustedes estudió alguna carrera en la universidad? ¿Qué carrera estudió, hermana? Estudié ingeniería electrónica. Y ahí había una sistematización de los conocimientos de la física. Sí. Sí, porque la física, en el sentido básico, es el marco teórico de su carrera. Tiene que estudiar física y matemáticas para esa física. Sí. Entonces ahí está el marco teórico. Mientras que al estudiar teología, usted tiene que estudiar doctrina, tiene estudios relacionados, pero sobre todo los estudios doctrinales. Y tiene que caer en mis manos en teología sistemática. Entonces buscan formular sistemáticamente lo que se conoce. O sea, tenemos que formularlo para que la gente lo entienda. Tales diferencias en la tarea y el método no implican necesariamente una contradicción entre las conclusiones de la ciencia y la teología. Algunas veces ha habido contradicciones entre teólogos y científicos acerca de temas como la creación. Pero lo único que estamos viendo es que ellos están dando una explicación material, física y biológica de un hecho. Y la teología describe los aspectos desde la perspectiva de Dios. Son complementarios, pero no necesariamente contradictorios. Excepto que las personas tengan un marco donde todo está, ¿cómo se llama? Evolucionando. El marco es evolutivo. En ese sentido, entonces, cuando el evolucionista entra en conflicto con cosmovisiones que compiten entre sí,
no entre la religión cristiana y la ciencia biológica, porque finalmente a muchos biólogos, en particular, son buenos cristianos. Sin embargo, hay diferencias en el método y muchos biólogos ya han abandonado estos métodos como ¿cómo se llama? La evolución. Ya no necesariamente es el método dominante, aunque aquí en México, desgraciadamente, se nos hace creer que es el método dominante. ¿Qué pasa? ¿Qué hay con la relación de la teología y la filosofía? Bueno, tenemos que entender que la filosofía es la búsqueda de la verdad por parte de la humanidad. O sea, el filósofo está tratando de reflexionar y está buscando la verdad desde la perspectiva humana y con el esfuerzo humano. La filosofía se interesa en los valores, la ética, la estética, en el ser, la ontología, y en cómo el ser humano puede saber, y esto de cómo puede saber o puede conocer qué es la epistemología. Aunque últimamente parece que los psicólogos están tomando este papel de cómo conocemos. Estas son preguntas que la teología no debe y no puede evitar. O sea, nosotros no podemos evitar preguntar cosas que se acercan mucho a la filosofía. Por ejemplo, los valores como la ética. Nosotros hablamos de una ética cristiana, no una ética filosófica. Y entonces la ética cristiana sus valores descienden de las realidades que analizamos en las escrituras, de las conclusiones teológicas. Entonces, la estética. No, creo que nadie ha formulado una estética cristiana. Hasta ahorita no he leído una estética que sea cristiana. Sin embargo, algunos de ustedes les sería valioso estudiar historia del arte y ver cómo en la antigüedad, hasta la Edad Media y la época del Renacimiento, la estética, los valores de la teología se expresaban en una estética. Y esa estética se ve en iglesias católicas, iglesias protestantes en Europa, la música. Por ejemplo, ustedes han escuchado a Bach, han escuchado, no sé, a El Mesías de Händel. Entonces, eso es cuestión de estética. Y ellos expresaron su creencia en Dios a través de la música. Entonces hay un concepto de estética. Incluso hay otras cosas que tienen que ver con la música. Nosotros también tenemos un concepto de estética de la música. Una estética que nos lleva a decir, bueno, por ejemplo, los bautistas, ¿qué piensan acerca de la música? Normalmente pensamos que la música debe ser el medio para comunicar las verdades teológicas. O sea, que esos cantos que no expresan nuestra creencia, en el sentido de que son un sonsonete de una línea que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, no expresan una postura bautista acerca de la música. ¿Por qué? Porque la idea bautista de la música es una música que llegue a las personas y que comunique las verdades de la Biblia, de la grandeza de Dios, la necesidad humana, que hable de la experiencia de conversión, de la experiencia de encontrarse con Jesucristo. Así que cantos como Yo te daré lo mejor del trigo, que algunos bautistas se atreven a cantar, desde nuestra perspectiva, no llenan el aspecto estético y no alcanzan a hacer un canto de adoración, aunque las personas estén muy espirituales con eso, porque espiritualidad y adoración son distintos. Entonces, hablamos que la filosofía, nos acercamos a la filosofía y luego en cómo el ser humano puede saber la epistemología.
Ustedes ya estudiaron doctrina cristiana, ya están casi terminando sus estudios. De hecho, ya después de que tengan clases conmigo, dicen que van a graduar, ¿verdad? Pretenden graduar. Y ante esa realidad, yo debo preguntarles, bueno, ¿cómo es que un cristiano conoce? Les puedo poner los grillitos de mi celular. Como un cristiano común. Pues por medio de la palabra, ¿no? De Dios. Y gracias por participar. Okay. Un cristiano conoce por medio de la fe. Sí. Es necesario creer para conocer. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Para conocer tienes que creer. Y es algo que enseña la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la epistemología, si tenemos que preguntarnos cómo conoce, cómo un cristiano, desde la perspectiva teológica, cómo conocemos, tenemos que hablar de la fe, que es el vehículo, la forma, la necesidad de creer. Al creer, la persona conoce. Al creer, al convertirse, la persona cambia sus valores y su forma de acercarse a Dios y a las Escrituras. Y entonces conoce. Empieza a descubrir cosas que no había descubierto en las Escrituras. Y eso, algunos de ustedes son cristianos, bueno, vienen de familias cristianas, ¿no? No sé, creo que... No. ¿No? ¿Ninguno? Ella. Yo sí. Ella es culpable. No se preocupe, yo soy tan culpable como usted o más. Yo soy un cristiano de la 4ª generación. En mi familia somos cristianos desde el siglo XIX. Y bautistas, porque si no, como decíamos en aquel entonces, en el siglo XIX, seríamos avergonzados. Los bautistas desde el siglo XIX. Y tenemos la experiencia de haber leído las Escrituras y haber escuchado sermones desde niños. Pero la comprensión de las Escrituras la llegamos a tener, y esa es mi experiencia, cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, se nos abrió un mundo que no teníamos. Y no sé cuál sea su experiencia, hermano. Pues logras entender todo lo que ya te habían predicado, te habían enseñado. Y entonces se da cuenta que mi concepto de epistemología es correcto. El cristiano cree para conocer. O sea, y así, y es la experiencia de muchos. Entendí al fin lo que había escuchado antes, porque creí. Entonces, la epistemología, que es un aspecto filosófico, son preguntas que la teología tiene que responder. Y yo como teólogo, y desde las Escrituras y desde la experiencia cristiana, corroboro que eso es verdad. Tienes que creer para conocer. Es imposible conocer a Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo. El Dios que conocemos, lo conocemos por medio de la fe en Jesucristo. El teólogo obviamente se distingue del filósofo en que reconoce y trabaja a la luz de la autorrevelación de Dios a la humanidad, supremamente en Jesucristo. Entonces nosotros reconocemos y trabajamos a la luz de la autorrevelación de Dios. Nuestro conocimiento no es solamente experiencia o cosas como esas. ¿Qué hay con la teología y una disciplina práctica? La teología cristiana se preocupa por el significado del mensaje cristiano y su aplicación del poder del evangelio y las enseñanzas evangélicas a la vida de los seres humanos. Y de hecho es lo que hacemos cada domingo. Predicamos un sermón no para impresionar al cliente, aunque eso es bueno, porque atrae clientes. Pero predicamos sermones para aplicar esas enseñanzas a la vida de los hermanos, a cristianos e inconversos, y a la vida y ministerio de la iglesia. O sea, cuando predicamos para todos. Y la enseñanza que damos es buena para unos y para otros, porque el medicamento que ofrecemos es verdaderamente útil para creyentes y no creyentes. Entonces,
La relación de la teología cristiana y la vida práctica con el ministerio puede imaginarse como una calle de doble vía. La teología afecta la práctica. Cuando una persona no tiene una teología sistemática correcta, su práctica será incorrecta. Simplemente piensen en esto. ¿Han escuchado que algunos cristianos creen en una elección de 2 golpes? No. Bueno, ¿han escuchado que hay cristianos que creen en una predestinación de 2 golpes? Que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para que se fueran mucho al infierno. ¿No han escuchado eso? Bueno, perdón, pensé que ya habían leído esa parte. Bueno, hay algunas posturas cristianas así. Entonces, cuando tienes una teología de la expiación, que la expiación es limitada a ciertos electos y que otros van a quedar fuera de por sí, dime cómo se afecta tu evangelización. ¿Para qué los evangelizas si solamente se van a salvar los que Dios elija? Y esos se van a salvar como sea. Van a llegar a ser cristianos. Hay personas que piensan así. Se llama calvinismo supralapsiano, así se llama. Pueden checarlo si quieren informarse más. En el tomo 5 del curso de formación teológica de la Cueva, ahí viene toda esa información. Yo les mandé toda la colección, o casi toda la colección. Creo que les mandé toda la colección, no estoy tan seguro, pero creo que sí. ¿Sí puedes repetir? ¿Calvinismo qué? Supralapsiano. Pero vean, esa postura, ¿cómo afecta la evangelización o la misión? ¿Ustedes ya estudiaron historia de los bautistas? ¿Estudiaron historia de los bautistas? Parte. Compañero, sí. Mis compañeros, sí. Sí, sus compañeros, sí. ¿Y eso? Es que nosotros nos enfermamos Es que cuando fue esa. nos enfermamos en esa clase. Bueno, ustedes Bueno, todo ese semestre. están ustedes como mis alumnos, siempre llegaban al principio del curso y les hacía preguntas y para el alumno nunca sabe nada para ganar tiempo. Bueno, pero seguramente habrán oído todos que hubo al principio bautistas generales y particulares. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? Pues el asunto de la expiación, si la expiación era limitada o era amplia para toda la humanidad. Los bautistas particulares creían en una salvación limitada, solamente salvan los electos. Los generales creían en que todos podían ser salvos. ¿Sí? Finalmente, obviamente, aunque los generales también desaparecieron, los bautistas particulares son los que sobrevivieron, pero modificaron su postura. Y nosotros tenemos precisamente una postura que los bautistas, que tenemos una postura de que la expiación se ofrece a todos, pero solamente se salvan los que creen. Y vean que eso es bíblico. Sí. O sea, no se salvan todos, no creemos una salvación general, universal, porque Jesucristo fue a la cruz, nos salvaron todos, solamente los que creen, solamente los que responden. Dios eligió a la humanidad, pero de esa humanidad se salvan solamente aquellos que responden a la salvación. Entonces, estamos precisamente en estas cuestiones. ¿Se dan cuenta cómo nuestra teología afecta la evangelización? Sí. O sea, muchas veces las personas dicen, la teología no es importante. ¿Cómo no? Tu idea teológica, estés consciente o no de ella, afecta lo que haces. Así, afecta lo que haces. Simplemente,
han oído hablar de la doctrina de la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Cri, 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 cri. Más cri, cri. Solamente estoy poniendo ejemplos de esto, ¿eh? La doctrina del hombre, del ser humano, porque ya no es correcto ni político hablar del hombre porque hay niñas en la clase. ¿Y qué pasa con esa doctrina del ser humano? En primer lugar, la doctrina del ser humano inicia señalándonos, tiene que estar relacionada con la creación, señalando que los seres humanos, sean hombres o mujeres, ambos son imagen de Dios. No es el hombre varón el que es imagen de Dios, sino es el hombre y la mujer. El término que en el texto bíblico se traduce hombre, no describe hombre varón, describe la humanidad. Había términos concretos para referirse a varón, pero usó Adán, que es humanidad. Aunque lo traducimos hombre, Adán más justamente podría ser traducido humanidad. Y ahí en el mismo texto dice que varón y hembra los creó. Cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra lo creó. O sea, está hablando de la humanidad y lo define bien el texto. Solamente que leas chueco, no te das cuenta de eso. Así que tanto la mujer como el hombre son imagen de Dios y son iguales. Es el pecado el que creó la diferencia entre hombre y hombre, entre seres humanos. La mujer queda, después del pecado, queda sujeta bajo el varón. Y por eso cuando de repente en esos libros que usan antropología chueca y hablan del matrimonio y la familia y ponen a la mujer como un apéndice del hombre, no están leyendo la antropología bíblica, están leyendo prejuicios. Porque en la Biblia, en los textos donde se habla de la antropología, ¿cómo creó Dios al hombre? Dios los creó varón y hembra iguales, idénticos en el sentido de autoridad, imagen, valor delante de Dios. Y una mujer no necesita a un hombre para acercarse a Dios. Igual que un hombre no necesita una mujer para acercarse a Dios. Pero de repente parece que la mujer está supeditada al varón. Esa es una lectura rara de las Escrituras. Es una lectura que lee, no está leyendo las Escrituras como debiera. Está leyendo las Escrituras a través de la historia de la misma Biblia, pero olvida el problema del pecado. Y entonces da por hecho que Dios creó al hombre como la cabeza del hogar y la mujer es algo. Pero nunca participará del liderazgo y la cabeza. Cuando Dios esperaba que ambos, juntos, fueran los líderes de su hogar. Porque finalmente, ¿no dice el texto que son una sola carne? Sí. Entonces no son más dos. ¿Dónde está la diferencia? Vean los argumentos que la misma Biblia maneja. Y por eso cuando hablamos de la práctica, una teología bien formulada, que le hace justicia a las Escrituras y que se da cuenta de los errores culturales que arrastran algunas teologías, cambia la práctica, la manera en que se manejan. Y entonces, tú como varón ya no buscas una esposa para que te venga, me voy a casar para que me laven la ropa y me hagan de comer. ¿Para qué te casas? Puedes conseguir un sirviente. Son muy eficientes. Y el día que no les puedes pagar, simplemente les das las gracias. Y no te preocupas si se enferma o se muere. Es un trabajador y ya. Pero una mujer no es un trabajador, ni un burro de carga, ni una sirvienta. Es una esposa. Una ayuda idónea.
Y ese concepto de ayuda idónea que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo concepto que en el hebreo se usaba para el Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta que el Espíritu Santo no es un sirviente de nadie, ni mandadero, por lo menos. Es Dios mismo. Porque Dios no concibió a la mujer como el mandadero del hombre. Entonces, vean cómo una antropología bíblica afecta nuestro ser en el matrimonio, en la práctica cristiana. Quizás algunos van a diferir un poco de lo que yo digo. Bueno, no tiene que estar de acuerdo. Se acuérdense que la teología es una reflexión. Aquí reflexionamos, ustedes evalúen si lo que digo es bíblico o simplemente son ocurrencias calenturientas de un fulano que ya tiene calor en este espacio cerrado. Bien. También la teología cristiana se ve limitada por el hecho de su objeto en la práctica funcional, no puramente especulativo. O sea, la teología no es especulación. La teología cristiana debe ser consciente de la revelación bíblica siempre. Y una cosa que tenemos que decir acerca de la teología cristiana es que tiene aspectos definitivos y aspectos de cambio. ¿Qué es lo definitivo en la teología cristiana? La revelación de Dios. O sea, eso es definitivo. Simplemente tenemos que decir que tiene algo definitivo al mismo tiempo que está sujeta a cambios. La fe cristiana afirma que Jesús es la revelación final o última de Dios. Y entonces toda la revelación no cambia. Las escrituras siguen siendo, la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están fijas. Esos no cambian. ¿Qué es lo que cambia en la teología? Bueno, la manera en que lo expresamos, ¿se acuerdan de la definición, esa de las definiciones primeras que pusimos? Se los voy a volver a poner aquí, a ver si aguanta. Era este. Y lo regresamos tantito. De comunicar la Biblia a los problemas actuales del hombre. Ajá. No, pero aquí... Aquí en la definición de teología, lo primero que vimos. Dice, reflexión que comunica en el lenguaje contemporáneo y se aplica en el presente como la respuesta de la Biblia a los problemas actuales del hombre. Y dice lo que también, y en el lenguaje del hombre de hoy, lo que fue dicho a otros hombres en una situación distinta y un lenguaje muy distinto al nuestro. Entonces, en ese sentido, hay aspectos que están fijos en la teología, que es la revelación. La revelación de Dios no cambia. Su temática es la autorrevelación suprema y suficiente de Dios y la redención de los seres humanos en Jesucristo. En este sentido, tiene un elemento último y fijo, pero nuestras afirmaciones acerca de la verdad última no son en sí mismas definitivas. O sea, como nosotros lo expresamos no es definitivo. En muchos sentidos, porque la forma de abordar algunos conceptos cambia. Entonces, según va cambiando la cultura, hay que expresar esa teología. Entonces, eso es lo cambiante, la manera en que lo expresamos. Pero nuestras afirmaciones acerca de la verdad no son en sí definitivas. Los credos y confesiones de fe deben entenderse a la luz tanto de la permanencia como del cambio. Ahora, también tenemos que reconocer que la teología cristiana es indispensable. Y ese es algo que debe quedar claro. La teología cristiana es indispensable. Es necesaria para el bienestar de los cristianos y del cristianismo contemporáneo. Ahora que estamos en una época en que todo es live y que a todo el mundo le pesa conocer las cosas, sí, de repente como que tener una teología cristiana cuesta, pero en realidad hay a veces negaciones sobre que sea indispensable, pero en realidad ustedes pueden ver, por ejemplo, la objeción pietista. ¿Ustedes han oído hablar del pietismo?
¿Idea? No. Pues, es un movimiento cristiano sobre la piedad. Y o sea, obviamente basándose en el prejuicio de que el cristianismo consiste esencialmente en la piedad personal o experiencia religiosa y que ésta se ve oscurecida por las formulaciones doctrinales, minimiza la necesidad del quehacer teológico cristiano. Y muchos hermanos, aunque no estén conscientes de que eso se llama pietismo, tienen esa tendencia de que como que lo teológico no es importante. Bueno, pero lo minimizan. Sin embargo, la verdadera piedad cristiana no es una fe sin doctrina. Hay personas que llegan y te dicen, yo no te vengo a predicar doctrina, pero te predican alguna teología. O sea, es imposible no hablar de alguna teología cuando predicas. También hay una objeción o negación ética, que el cristianismo es las enseñanzas éticas de Cristo. Hubo algunos grupos o movimientos teológicos que dijeron que en esencia el cristianismo era las enseñanzas éticas de Cristo, y entonces toda la demás doctrina, todo no importaba. Bueno, nosotros nos tenemos que preguntar quién es Dios, que es la primera pregunta. Si Dios es así, ¿qué quiere Él? O sea, ¿por qué no puedes construir una ética sin preguntarte acerca de la doctrina de Dios? Por otro lado, también está la objeción antipolemista, que dice que al estudiar una teología, lo único que generas es ocasiones de conflicto por las diferencias en la postura teológica. Debemos estudiar teología y seguir el camino que en alguna ocasión planteaba el hermano Guy Williamson. El hermano Williamson decía que tenemos que tener unidad en lo central. En lo central, unidad. En lo periférico, libertad. Y en todo, Cristo. ¿Cuáles son las doctrinas cristianas centrales de la fe? La revelación, la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son doctrinas centrales. La salvación. Pero hay doctrinas que no son necesariamente centrales, o que quizás podemos diferir. Por ejemplo, según ustedes, en su postura escatológica o de la doctrina de las últimas cosas, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? ¿No tienen un punto de vista? Bueno, pudieran ser premilenialistas históricos, premilenialistas dispensacionalistas, amilenarios, posmilenarios. Básicamente hay más, pero básicamente esas son las más famosas. Y sabes, la verdad central de esto es como dice Conner, la verdad central es que la Biblia dice que Cristo vendrá. En eso tiene que haber unidad. En lo central, unidad. En lo periférico, libertad. O sea que ¿cuándo vendrá? Si antes o después o durante. Entonces en eso, si no nos ponemos de acuerdo, no debe ser un motivo de problema. Hay iglesias que no aceptan un pastor si no es premilenario. Dispensacionalista, por cierto. Iglesia en Guadalajara. Y dices, bueno, tienen su postura y tienen libertad de tenerla. Pero tendrían que respetar también las otras posturas. Gracias a Dios han encontrado siempre un pastor que les asista. Entonces también está la objeción o negación cientificista positivista. Esa postura dice que entonces nosotros, la teología, se limita solamente a las expresiones y rechazan simplemente el rechazo de la ciencia y la teología por no ajustarse a los métodos científicos, porque definitivamente hay muchas cosas que no se pueden estudiar. Nosotros no podemos aplicar el método científico en todas las cosas que hacemos. Y
También la otra objeción de la trivialidad, que dice que los temas de la teología son irrelevantes para las personas del mundo contemporáneo. Pero desde nuestra perspectiva, las posturas de la teología son importantes porque responden a preguntas importantes del mundo contemporáneo. La realidad trascendente, el pecado, el castigo, el mal, el sufrimiento, la vida después de la muerte. Todos son aspectos a los que responde la teología. Entonces, todas esas objeciones tienen que entenderse. Otras, aquí tenemos una lista de afirmaciones de la indispensabilidad del estudio de la teología y su existencia como disciplina académica. Por ejemplo, la razón catequética. Estudiamos teología para enseñar como una función correcta de la enseñanza de la iglesia. O sea, no puedes decir, voy a enseñar en la iglesia y no saber qué enseñas o qué crees. Yo sé que muchas personas sí enseñan así, pero son peligrosos. Sin embargo, deberíamos tener cuidado con eso, porque es peligroso que una persona que no sabe lo que cree esté enseñando. También la razón exegética, la teología cristiana, es necesaria para la formulación integral de la verdad bíblica. O sea, creemos esto, sabemos lo que creemos y entonces nos damos cuenta, podemos evaluar cómo cabe este pasaje que estamos predicando a la luz de la doctrina general. Eso se llama en su contexto canónico. También está la razón homilética. La teología cristiana es necesaria para que el mensaje del evangelio pueda ser clarificado con exactitud. Entonces, cuando hablamos o predicamos, tenemos que presentar el mensaje del evangelio claro. Lo que enseñamos debe coincidir con la doctrina que es expresada en la Biblia y no con lo que nosotros pensamos que dice el texto. Porque eso quiere decir que quizás no estamos haciendo una exégesis canónica. Y a veces ni siquiera una exégesis del libro. También está la razón polémica. ¿Qué pasa con la razón polémica? Bueno, pues la teología cristiana es necesaria para defender la verdad cristiana del error dentro de la iglesia. Hay hermanos que enseñan cosas equivocadas y conocer bien la doctrina nos ayuda a defendernos de hermanos que tienen errores doctrinales que parecen cristianos, incluso de movimientos que dicen que son cristianos. También la teología cristiana tiene una razón apologética. ¿Cómo vas a defender tu doctrina? Por ejemplo, ¿ustedes estudian sectas? ¿O qué es es un derivado de la apologética? Pero tienes que saber doctrina cristiana, tienes que saber teología cristiana para poder defenderte de las sectas, porque las sectas enseñan cosas muy cercanas al cristianismo. Entonces, ahí hay una razón apologética, también una razón ética. La teología cristiana es necesaria, pues constituye un trasfondo esencial para la interpretación y la aplicación de la ética cristiana a las necesidades y problemas personales de la sociedad. También tenemos una razón dialogística o misionera. Los misioneros deberían ser los mejores teólogos que tuviéramos. Y desgraciadamente, yo lo digo con todas las letras, de repente estamos mandando misioneros que no tienen una formación teológica. Nada más se les da una capacitación misionera y se van al campo, pero no tienen una formación teológica seria. Y obviamente por eso tenemos los resultados que tenemos. O sea, escasos resultados. ¿Por qué? Porque la teología cristiana es necesaria para el encuentro del cristianismo con otras grandes religiones y para la propagación más efectiva del evangelio cristiano por toda la humanidad. O sea, un misionero debe ser un propagador de la fe cristiana.
Uno de los desafíos más obvios e importantes a la teología cristiana a fines del siglo XX derivó de los factores dialogísticos y misioneros. Y obviamente, ¿cómo dialogamos con otras religiones? Incluso, ¿cómo dialogamos como bautistas con religiones como el catolicismo, los mormones, los adventistas del séptimo día, que no son, todos esos no son cristianos? Bien, también tenemos, hablando precisamente de los métodos, tenemos algunos métodos de la teología cristiana. Los métodos básicos son la teología bíblica, y aquí vamos a definir qué es teología bíblica. No quiero decir que la teología sistemática no sea bíblica, sino que hay una disciplina dentro de la teología que se llama teología bíblica. No tiene que anotar porque los apuntes los tiene ahí en la plataforma, así que no tienen por qué anotar. Es la exposición de las enseñanzas teológicas o doctrinales del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, dentro del Antiguo y Nuevo Testamento hay enseñanzas teológicas y doctrinales. Enseñanzas teológicas que fueron aumentándose a través del tiempo, o sea, a través de la cronología. Dios se fue revelando a través del tiempo y fue aumentando acumulando conceptos sobre ciertos temas. Por ejemplo, como la redención, que no es lo mismo que lo que sabe de la redención Adán, que lo que sabe de la redención Moisés o Zacarías o los apóstoles. No es lo mismo. Entonces se va acumulando. Y puede ser subdivididas de acuerdo a criterios cronológicos o por autores. Pero una teología bíblica tiene que ser a través de una cronología, porque se va acumulando la información. Por ejemplo, la doctrina de la promesa va acumulando la información. Cuando llegas a la época de David, te das cuenta que el heredero de la promesa, el Redentor, tiene que ser un descendiente de David. Y eso es, estoy hablando de 2 Samuel 7, donde Dios hace un pacto con David. Entonces te das cuenta en esta doctrina de la promesa, te das cuenta que el heredero, esa simiente de Abraham, es un descendiente de David. No es cualquier descendiente de Abraham. Bueno, simplemente para que vean cómo funciona la teología bíblica. La teología histórica se conoce como la historia de la doctrina cristiana. Es la exposición de las doctrinas cristianas de acuerdo a su formulación y defensa en la historia posbíblica del cristianismo. O sea, la teología histórica empieza del segundo siglo hasta nuestra época. Cómo los movimientos cristianos y las luchas del cristianismo han ido formulando y refinando la formulación de las doctrinas. Y entonces esta es el segundo método básico. Y finalmente la teología sistemática, que se conoce como la historia es la exposición ordenada de las doctrinas del cristianismo según la entienda el que las formula en el contexto de su tradición denominacional y expresándose en un lenguaje accesible a sus destinatarios. Y la teología sistemática depende de la teología bíblica y de la teología histórica. O sea, son elementos constitutivos. La teología bíblica y la teología histórica son elementos constitutivos de la teología sistemática. No se construye simplemente al aire. Hay otros métodos que le llamamos métodos adjuntos, que es la teología filosófica, que incluye la apologética, la ética teológica, la teología de la evangelización, o sea, ya teologías prácticas, teología de las misiones, teología de la predicación, que por ahí están anunciando unas conferencias sobre eso, por ahí lo vi en ¿cómo se llama? En el WhatsApp de la Corbaceo. Teología del cuidado pastoral, porque muchas veces estudiamos consejería, pero hay una teología detrás de esto. Teología de la mayordomía cristiana, hablamos de la mayordomía, pero hay una teología detrás de eso. Teología de la educación cristiana. Yo creo que no es válido estudiar educación cristiana si no estudias teología de la educación cristiana. Teología de la adoración, teología de la música de la iglesia. Hacemos mucho de esto, pero de repente no sabemos ni qué onda.
teología del trabajo social de la iglesia, o sea, cómo la iglesia trabaja en la sociedad. Obviamente hay desviaciones de esto. Y básicamente, esto es precisamente lo que estábamos estudiando, lo que hemos dicho de estos asuntos de la naturaleza, necesidad y método de la teología cristiana. Vamos a, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Alguna pregunta que hacer? ¿Calle ahora o hable para siempre? ¿No tiene ninguna pregunta? Creo que no. Bueno, ustedes se lo ganaron, ¿eh? Bueno, si no tienen preguntas, entonces ya obviamente hemos excedido el tiempo según los cánones de la escuela por mucho tiempo, digamos por como 50 minutos más. Entonces, pues les voy a recomendar que vean los siguientes videos, que es cada persona crea algo, que es la lección 2, y la lección 3, que ya están en sus plataformas. Tienen que entregar un reporte sobre eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ahí usted marcó la fecha límite, ¿no? Para cada video. Sí. Sí, hay que hacer un reporte de una hoja. Entonces, bueno, una hoja tamaño escrita a máquina. Si es un reporte escrito a mano, tiene que, no sé, escanearlo o fotografiarlo y subir sus archivos. Fotografías de buena calidad, por favor, para que yo los pueda ver en la pantalla y los pueda leer. Si es de mala calidad la fotografía, si es menor a 13 megapíxeles, la fotografía, capaz de que no puedo leer nada. Y chequen que sí se abre bonito para que yo la pueda leer si lo van a hacer a mano. Si es a mano, son 2 páginas. Si esa máquina es una página a doble espacio. Y lo puede hacer directamente en la plataforma o subir su archivo, como a usted se le facilite más. Igual, si lo hace a mano, lo fotografía y sube los archivos. Si no sabe cómo, pues ahí pida apoyo para que le ayuden a subir sus archivos a la plataforma. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo que vamos a estar viendo en las clases son sobre lo de el libro de Garrett. ¿Cuáles clases? Por ejemplo, estas, para estar estudiando las hojas que mandó. ¿Tiene usted el libro de Garrett? No, pero es el que usted subió, ¿no? No, esos son un resumen. Ah, Es un resumen, esos son mis apuntes. Entonces, ¿eso estaríamos estudiando? ¿Sus apuntes? Sí, yo no les pido que lo hagan, pero si quiere. Okay. Lo que le pido es que lea Conner. Eso lo vamos a estar viendo en clase, o sea, no le veo la razón para que usted lo lea previamente o le dedique tiempo. Ah, ok. Vea los videos, eso es lo que tiene que hacer. Su tarea es ver los videos. Okay. Puede hacer lo que quiera, pero vea los videos. De lo demás yo no le pido nada, vea los videos. Haga sus reportes. No sé si hay alguna otra duda. Reportes de lectura y del video, ¿no? Bueno, sí, el reporte de los videos. Ah, ok. Porque ahorita no tiene lecturas. Cuando llegue a las lecturas de Conner, entonces sí, pero ya pueden empezar a leer Conner, no se esperen hasta que llegue el momento. Ya pueden empezarlo a leer. Vayan adelantándose, léanlo en el orden que se los pido, pero vayan adelantando. Para sí, que ya no lo empezamos a leer. Uh-huh. Sí, y vayan haciendo sus lecturas, vayan subrayando, haciendo anotaciones, tomen apuntes, son para ustedes, cosas que les sirven, si surgen dudas, pues anótenlas. Acuérdense que, como les dije, que cuando vayan a preguntar algo,
Si es sobre el libro de Conner, pues entonces digan en qué página. O sea, tengo una duda, es en la página fulana, en el párrafo fulano, bajo el subtítulo fulano, para que sea rápido que lo encontramos. Y podemos dialogar sobre eso. Sí, está bien. Bueno, si no hay más que decir, muchas gracias, hermanas. Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos